Muy bien, buenos días. Mi nombre es Omar Hernández y el día de hoy vamos a revisar el tema de stents coronarios. Bueno, aquí tenemos un famoso astrofísico inglés, Brian May, quien hace algunos meses sufrió de un infarto sin elevación del segmento CT, le hicieron su angiografía coronaria y encontraron enfermedad de múltiples vasos, 3 vasos enfermos. Entonces, lo sacaron de sala, le comentaron pues que había distintas opciones, cirugía, revascularización o intervencionismo coronario. Después de pensarlo un buen rato, pues hizo lo más sensato, a su parecer, y decidió realizarse el intervencionismo coronario percutáneo. Tal cual dijo, pues hagan de cuenta que cuando yo salí de sala, hagan de cuenta que nada me hicieron, que no podía diferenciar si le habían hecho algo o no, realmente no sentía nada, ¿no? Y finalmente, pues, dice que se encuentra bien, que sigue aquí y está listo para rockear. Y esto, pues, gracias a todo el avance que ha habido en la cardiología intervencionista. No entendí bien por qué está listo para rockear. Bueno, como, como siempre, pues toda buena historia en intervencionismo tiene que aparecer este personaje, Andreas Grunzing. En 1977 realizó la primera angioplastía coronaria, eso ya lo hemos revisado. En esta fotografía podemos ver la mesa de su cocina en donde este señor se puso a diseñar su balón de angioplastía, ¿no? Destaca pues que no puede faltar la botellita de vino y esta es la imagen del balón, un balón muy rígido, que tenía una guía móvil en la punta y pues básicamente se volvía una tarea muy difícil hacer una angioplastía con este tipo de balones. Estas son las imágenes del primer paciente al que se le realizó la primera angioplastía en el año 1977. Adolf Bachmann se llama porque sigue vivo. El día 14 de septiembre del 77, en la imagen de la izquierda, podemos ver que la porción proximal de la descendente anterior tiene una lesión significativa, a la cual se le realizó la angioplastía con balón y en el control angiográfico 2 días después podemos observar un resultado bastante favorable con algo de retroceso elástico en la arteria, una lesión residual del 30%, pero nada significativo. Y al mes, en octubre, podemos ver que el resultado sigue siendo satisfactorio. Pero no solo eso. 23 años después, y en el año 2000, le realizaron una nueva, 10 años después, y después en el 23 años después, en el año 2000, que es esta que vemos acá, se realizó una nueva angiografía en el cual observaron que esta es la imagen de la primera plastía. Si se dan cuenta, la lesión se encontraba en la escena anterior, la porción proximal, justo antes de la emergencia de este ramo diagonal. Y podemos ver que esta zona, que fue donde se realizó la plastía con balón, se encuentra bastante bien. Sí, sí tiene una lesión residual, pero es más proximal al sitio de la dilatación inicial. Entonces, esto pues demostró un gran avance en ese tipo de intervenciones. Sin embargo, la angioplastía con balón pues no deja de ser un procedimiento que genera en la arteria pues un trazo de disección en la íntima, en la media, ¿sí? Lo cual básicamente pues se puede comportar como un síndrome coronario, ¿no? Lo cual predispondría a la formación de trombo, que se acumule trombo y pues cierre abrupto del vaso. Este cierre abrupto del vaso pues, se puede presentar hasta en 1 de cada 10 pacientes llevados a una angioplastía con balón, ¿sí? Con todas las complicaciones secundarias que podemos asociar como mortalidad hasta un 20% o la necesidad de cirugía de revascularización urgente. Entonces, pues nos enfrentamos a este problema, ¿no? Que si bien obteníamos algo de ganancia luminal con la angioplastía con balón, pues la arteria quedaba realmente muy dañada y propensa al desarrollo de síndromes coronarios. Entonces, para solucionar todo esto, se ideó y se diseñó el stent coronario, ¿no? Que tiene, pues, como función
servir de prótesis o como un andamio, ¿sí? Que evite el retroceso elástico normal que se observa después de las angioplastías con balón. Puede ser hasta un 50% a las 24 horas. Entonces, de esta manera, esta estructura pues va a dar soporte, va a evitar este retroceso elástico de la arteria, ¿sí? Y pues nos va a brindar una mayor ganancia nominal de inicio, ¿sí? De manera que, pues, todo esto desde el 77, parte de principios de los 80s, y la angioplastia con balón, pues, se volvió el estándar de tratamiento para los pacientes con síndromes, con lesiones coronarias. Pero, pues, era común enfrentarse a este tipo de complicaciones que acabo de mencionar. Entonces, se comenzó con el desarrollo del primer stent. ¿Sí? En esta fotografía podemos observar de izquierda a derecha a Rousseau, Joffre y Jacques Puel, ¿sí? Radiólogo y cardiólogo, el que tiene el estetoscopio, Jacques Puel. Ellos en Toulouse, Francia, fueron el primer equipo en implantar un stent coronario en un humano, ¿sí? Ellos dos ya habían implantado este stent. El stent es el wall stent, ¿sí? Ellos ya lo habían implantado en arterias periféricas, pero fue hasta 1986 que Jacques Puel fue el que lo implantó por primera vez en una coronaria, ¿sí? Este es el stent que utilizaron, un stent metálico autoexpandible, ¿sí? Y lo implantaron en un hombre de 63 años de edad, a quien ya le habían realizado 6 meses previos una angioplastía con balón, ¿sí? En esta parte, y observaron, pues, por persistencia de los síntomas en el nuevo control angiográfico que tenía esta restenosis. Entonces, aquí ya está el stent implantado, ¿sí? Y en un seguimiento a 12 años podemos ver que permanece permeable. Entonces, con todas estas experiencias, pues se comenzó a desarrollar distintos diseños. Aquí en la imagen podemos observar el stent de Yanturco Rubin, sí, que es un stent metálico de un resorte, ¿sí? El cual se montaba sobre un balón y se liberaba, ¿no? Era balón expandible. A diferencia del pasado wall stent, que era autoexpandible, era entregado con un balón. Y pues finalmente en el año 1993 obtiene aprobación por la FDA. De manera simultánea, Palmas desarrolla su stent, el stent de Palmas, ya lo conocemos, ¿sí? Prácticamente es un tubo metálico ranurado, ¿sí? El cual se monta de manera manual sobre un balón coronario y se libera. Sin embargo, estos stent, por su longitud y su conformación, básicamente es una sola pieza, es un tubo, pues, son de difícil entrega en las arterias coronarias, son muy rígidos, muy difícil avanzarlos, por lo que junto con Schatz desarrollan una modificación al diseño original, dividiendo tal cual este stent a la mitad y agregándole un módulo intermedio, lo cual le brinda mayor flexibilidad y finalmente pues que pueda ser liberado. Aquí ya lo vemos el stent inflado. Y de la misma manera, un año después, obtiene aprobación por la FDA. Toda esta década de los 90, pues se comenzaron a generalizar el uso de los stents en tratamiento de lesiones coronarias. ¿Sí? Prácticamente este stent de Palmas y Schatz se volvió pues el estándar de oro en los primeros años de la angioplastia con stent, y esto llevó al desarrollo de diferentes modelos de stents, ¿sí? Aquí ya hablé un poquito del tubo ranurado, el Palma Schatz, el de resorte y el Turco Rubin, el autoexpandible del wall stent, y surgió también otro stent, otro diseño que es el multimodular o de multicelular, ¿sí? O de celdas múltiples, ¿sí? El cual llegó para desplazar a los otros, y prácticamente la mayoría de los stents actuales a nivel mundial
coronarios, pues tienen este modelo, y todo esto se desarrolló en la década de los 90. Como algunas características de los stents, las celdas, dependiendo de cómo estén dispuestas estas, cómo se puedan clasificar. Por ejemplo, si tenemos cada módulo, que no todos los módulos están unidos entre sí, lo cual deja un espacio más abierto, ¿sí? Se considera que esta celda es celda abierta. Se dan cuenta, esta cresta, este pico, pues no está unido ni a este valle ni a este pico, pues están separados, ¿sí? Igual el siguiente y el siguiente, ¿sí? Están unidos de manera más separada, y esto les da pues esta facultad de ser celdas abiertas, a diferencia de las celdas cerradas, que prácticamente cada pico está con cada pico, ¿no? Y esto, finalmente, este tipo de diseño, ambos diseños de celda abierta como celdas cerradas actualmente todavía son utilizados, ¿sí? Cada uno le conferirá características y propiedades distintas a cada uno de los stents. Básicamente, los que tienen celdas cerradas son stents más resistentes al recoil, tienen mayor fuerza radial, ¿sí? Tienen más soporte, ¿sí? Sin embargo, son menos flexibles, son más rígidos, y en el caso del que estos tipos de stents sean llevados a altas atmósferas, que se posilaten, pues son más susceptibles de sufrir acortamiento longitudinal, a diferencia de los que tienen celdas abiertas. Sin embargo, los de celdas abiertas pues tienen un poco menos de soporte o de rigidez. Entonces, a lo largo de los 90, pues se comenzaron a estudiar estos stents metálicos, ¿sí? Los bare metal stent, y se compararon con la angioplastía con balón, observando que básicamente hacer una angioplastía con un stent pues nos iba a dar en el momento agudo en el que se liberaba el stent una mayor ganancia luminal comparado con la que obteníamos con una angioplastía con balón. Esto lo observamos en el estudio 3 y en el VEN-STENT. En ambos estudios se presentó este resultado. Sin embargo, llama la atención que de manera tardía, ¿sí?, los pacientes que eran tratados con stent tenían una mayor pérdida luminal. Esto igual en ambos estudios. Sin embargo, si comparabas la ganancia y le quitabas la pérdida luminal, terminabas de todas maneras con un resultado positivo, una ganancia luminal neta al final, predominante en el grupo de los stents, ¿sí? De manera significativa aquí en el estudios 3, y sin alcanzar la diferencia estadísticamente significativa en este estudio, pero sí se observa que se mantiene esta tendencia. Asimismo, el diseño de los stents, ya sea el multicelular, el de Palma Shots, el de resorte, autoexpandibles, también fueron evaluados y comparados entre sí, y básicamente pues el autoexpandible y el de multicelular fueron los que presentaron una ganancia luminal en agudo más importante. Sin embargo, el autoexpandible pues fue el que presentó mayor pérdida luminal en el seguimiento, a diferencia del multicelular. De manera que la ganancia neta fue mayor en el diseño multicelular de los stents metálicos. De ello que la mayoría de los stents, o prácticamente todos los stents hoy en día, tengan este diseño multicelular o modular. Entonces, pues habíamos logrado con el desarrollo de los stents superar estas complicaciones de la angioplastia con balón. Como podemos ver en este corte longitudinal, el recoil o el retroceso elástico que se presentaba, pues básicamente ya con este stent lo habíamos superado, ya no lo presentábamos, ya no era la complicación principal. Sin embargo, comenzamos a encontrarnos con esto, ¿no? Todo este tejido cicatricial que se encontraba por dentro del stent, sí, prácticamente una respuesta inflamatoria del endotelio al stent, sí, esta hiperplasia neointimal, estos casos de restenosis intrastente. Entonces,
pues esto, ¿no? El retroceso elástico y remodelado negativo que se presentaba hasta un 70% de los casos de angioplastía con balón, pues ya lo habíamos logrado corregir con el andamiaje metálico del stent. Sin embargo, en un 20-40%, en promedio 30% de los casos se presentaban en largo plazo, después de 6-9 meses, con hiperplasia nintemal y ya datos de restenosis intrastent. Entonces, esto fue lo que, pues, fue un foco rojo que llevó a la necesidad de desarrollar otra estrategia para disminuir esta respuesta inflamatoria. Y para ello se concluyó pues que agregarle un fármaco al stent pues podría ser la solución, ¿sí? Entonces básicamente ahora ya los stents se conformarían de tres estructuras o componentes principales. El stent, que pues ya hemos platicado que su función es prevenir el retroceso elástico y lograr una mayor ganancia luminal al momento de entregarse, ¿sí? Y el fármaco, ¿sí? El fármaco, pues, se decidió que debería ser un fármaco que ejerza funciones antiproliferativas en el endotelio, ¿sí? En lo cual vaya a disminuir esta respuesta de cicatrización exagerada que se presentaba. Sin embargo, es necesario que a alguien, algún componente, lleve este fármaco hacia el vaso. Para eso se desarrollaron los polímeros, ¿sí? Que prácticamente van a ser sustancias capaces de llevar esta droga y liberarlo de una manera pues, apropiada en la arteria, ¿no? Entonces, básicamente un fármaco ideal para estos casos, pues deberá tener una ventana terapéutica amplia. Esto significa que no esté limitado solamente a un contexto en específico, sino que se pueda obtener beneficio de su uso en distintos escenarios, ¿no? Entiéndase un síndrome coronario agudo, con elevación, sin elevación, que tenga contexto crónico, angina crónica, que tenga una disección coronaria, en fin, que tenga utilidad y beneficio en distintos escenarios, puentes, que tenga un bajo potencial inflamatorio, que logre suprimir de manera selectiva la proliferación del músculo liso, que es lo que habíamos observado que era el principal problema en estos casos, y finalmente que promueva la reendotelización para que todo el stent pues quede cubierto y ya no haya superficie metálica expuesta a la circulación y pues con mayor tendencia a la trombosis. Dentro de los fármacos antiproliferativos, primero hablaremos del sirolimus rápidamente, es también llamado como rapamicina, ¿sí? Es aislado de una bacteria que se encuentra en una isla, en la isla de Pascua. Esta bacteria es Streptomyces hygroscopicus, ¿sí? Y pues tiene una función de suprimir la proliferación del músculo liso. Se une al receptor intracelular FKBP12, factor kappa, inhibiendo el receptor de rapamicina en los mamíferos, el mTOR, ¿sí? Y con esto inhibe la fase G1 del ciclo celular. De esta manera, la proliferación del músculo liso se ve suprimida, ¿sí? Tiene características lipofílicas, ¿sí? Y lo cual le va a dar una capacidad de distribuirse de manera más homogénea y duradera sobre el endotelio. El mTOR también se encuentra en plaquetas. Entonces, este fármaco también interfiere en su activación, en la agregación plaquetaria, y es parte de los beneficios que se observan. De sirolimus se han desarrollado algunos análogos, everolimus, sotarolimus, biolimus, novolimus, ridaforolimus, ¿sí? Todos ellos se utilizan actualmente en los stents de segunda generación. Se intentó en algún momento utilizar otros fármacos como tacrolimus, pimecrolimus, ¿sí? Que básicamente actúan en otra porción del factor kappa, y principalmente se manifiestan como inhibidores de la calcineurina. Entonces no tienen realmente un beneficio antirrestenótico.
Otro de los fármacos utilizados inicialmente fue el paclitaxel, ¿sí? Este fármaco lo obtenían de la corteza de un árbol que se llama una conífera tejo del Pacífico, Taxus brevifolia, su nombre científico. En 1963 fue aislado por primera vez e inicialmente se utilizó como un quimioterapéutico, el Taxol, ¿no? Tenía función en cáncer de mama, de ovario, pulmón, y básicamente lo que hace en el momento de la mitosis, interfiere en la función de los microtúbulos, ¿sí? Generando citostasis. Y como otra característica, es altamente lipofílico, ¿sí? Lo cual va a lograr un efecto antiproliferativo largo, incluso tras una sola dosis. Es por eso que actualmente esta es la droga de elección en el balón medicado. Y básicamente lo que va a hacer es prevenir la migración del músculo liso y bloquear la liberación de citocinas y factores de crecimiento. Así pues llega la primera generación de stent liberadores de fármaco. Más o menos en 1999, Cordis desarrolló el primer stent liberador de fármaco, en este caso el Cypher, que es un stent liberador de sirolimus. ¿Sí? Ya hablamos un poquito del sirolimus. El polímero que utilizó en su momento es el PEVA y PBMA, que es polietenil vinil acetato, PEVA, y polibutil metacrilato. ¿Sí? Son polímeros que no son muy amigables con el endotelio, no son tan biocompatibles como los de actualidad, pero fue el primero. Y el stent, pues es el Velocity, sí, era un stent de acero inoxidable, celda cerrada, y pues básicamente este polímero liberaba más o menos a los 30 días un 80% de la droga. Finalmente a los 120 días se liberaba de manera completa. Concomitantemente también, poco tiempo después, se desarrolló el siguiente stent, liberador de fármaco, que fue el Taxus, ¿sí? El cual liberaba el paclitaxel. Utilizaba un polímero, se llama estireno isobutileno, el CIPS, por sus siglas en inglés, un derivado de la poliolefina. El stent que utilizaba es el stent Liberté, es un stent de celda abierta, ¿sí? De acero inoxidable. Y durante su desarrollo se diseñaron stents de distintas dosis, ¿sí? Un stent de liberación lenta de la droga y otro de liberación moderada. Finalmente, pues ellos lograban hacer que la liberación fuera más lenta o más prolongada, dependiendo no solamente de la concentración de fármaco, sino la relación que tenía la dosis de fármaco con el grosor del polímero. A mayor grosor del polímero tenía una liberación mucho más lenta, ¿sí? Y con estos, pues nos encontramos con esto, ¿no? Pacientes que tenían lesiones que ameritaban tratamiento, se les colocaba el stent liberador de fármaco, que básicamente este resultado geográfico se podía obtener incluso con un stent metálico, tal cual, así como lo vemos. Sin embargo, el beneficio o la ventaja del stent farmacológico es que al paso del tiempo, 1 año, 2 años, 4 años y 7 años, prácticamente es una fotografía y es este segmento de la arteria se ha congelado en el tiempo y no ha cambiado nada, ¿no? Entonces esto llevó a pues, desarrollar mucho interés, mucha emoción en el mundo del intervencionismo coronario, porque parecía ser pues la solución a todos los problemas, ¿no? Entonces, pues ya se comenzaron a hacer estudios que compararan la eficacia y la seguridad de los stents liberadores de fármaco en comparación con los stents metálicos. En este gráfico podemos observar un análisis de varios estudios, ¿sí? Los cuales comparaban el stent liberador de sirolimus, el Cypher, contra el stent metálico. Y observamos que efectivamente pues había una menor incidencia de más del pues, 50% del target lesion revascularization, pues tenían mucho menos eventos adversos. Prácticamente este desenlace pues traduce
la manifestación de la restenosis, ¿no? Intrastent. Entonces se había logrado finalmente reducir esta incidencia. Y no solo con el Cypher, sino también con el liberador de paclitaxel, el Taxus, una reducción pues del 60% aproximadamente eh, del, de los target lesion revascularization, ¿no? Sin embargo, no todo fue ganancia, ¿no? Porque tenemos pacientes con esta enfermedad a los cuales se le podía tratar adecuadamente con dos liberadores de fármaco iban ellos con una evolución bastante favorable, en los controles asintomáticos, muy bien, adecuado control de factores de riesgos y demás. Y al paso de algunos años, el paciente acudía con un síndrome coronario agudo y se realizaba la angiografía coronaria y la sorpresa era esta, que el stent previamente implantado hace algunos años se había trombosado por completo. Entonces, se prestó especial atención a esto y se observó que, pues efectivamente, o sea, después de varios años, ¿sí? Aquí 5 años, el stent liberador de fármaco, la incidencia de trombosis definitiva o probable del stent iba en un aumento, ¿sí? Y este aumento no parecía tener una meseta, ¿no? Y no solo con el Cypher, también lo vimos con el paclitaxel, ¿no? En esta gráfica está representado en los infartos de miocardio, que pueden ser una representación de la trombosis del stent. Y entonces, no solo esto, o sea, esta información que habíamos obtenido venía de estudios controlados, aleatorizados, que son pacientes pues, con una selección muy fina de sus características, ¿sí? Y esto ya lo habíamos observado que al paso de los años la incidencia de trombosis del stent se mantenía elevada a 2%. Sin embargo, si estos datos lo traspolabas al mundo real, podría elevarse hasta el 5%, y esto explicado porque el mundo real pues ya son pacientes diabéticos, mal controlados, enfermos renales, en hemodiálisis, diálisis, pacientes con enfermedad multivaso, lesiones más largas. Entonces, pacientes de mayor complejidad tenían una tasa de estenosis del stent, de trombosis del stent mucho más elevada que las que se habían reportado en estudios controlados. Y pues destacar que, o sea, el aumento aquí es sostenido. O sea, no se observa que esto ya se mantenga como una meseta y esto se pierda, sino que la elevación sigue y sigue. Ok. Y bueno, este es otro estudio también, el SYNTAX, también ya lo conocemos, revascularizaban pacientes de enfermedad multivaso, dependiendo de la clasificación que se obtuvo por SYNTAX, con el stent Taxus. Entonces, básicamente en un acumulado de 5 años, ¿sí? La incidencia podía llegar a estar en un 10.4%, más o menos la tasa de trombosis del stent a 5 años, ¿no? Y vemos que esto se mantiene al paso de los años, estos por pacientes. Entonces, pues ahora la atención se centró principalmente en la trombosis del stent. Podemos ver esta imagen en la de la izquierda, es un corte longitudinal de una arteria que tiene un stent metálico, que se le implantó un stent metálico, son de patología, ¿sí? Y un stent liberador de droga. Y podemos observar que cerca de un 60% más o menos de los struts en el stent liberador de droga se encontraban sin endotelizarse, o sea, se encontraban todavía expuestos en la circulación, y esto no solamente por patología, sino por angioscopía también se demostró. La imagen de arriba es el de un vaso tratado con stent liberador de droga, y el de abajo es con un stent metálico. Entonces esto fue una de las teorías del por qué estaban trombosando estos stents, ya sea por que estas drogas tengan un efecto antiproliferativo muy importante, que incluso lograra inhibir la endotelización y no solo la proliferación músculo liso, sino que también del endotelio, o incluso el tamaño de los struts, que inicialmente eran bastante grandes.
Otra de las alteraciones que se demostraron, que se encontraron, fue que el stent generaba un trastorno en la movilidad vascular, en la vasomoción, no solamente en el sitio en donde se implantó el stent. Este es un control, el de abajo es el stent, ¿sí? Que la movilidad pues se encuentra disminuida, sino que también en las porciones proximales y distales al stent, la, la vasoconstricción o la vasomotilidad se encuentra alterada, ¿no? Disminuida. Y otra teoría fue que pues la inflamación provocada por el mismo polímero o el mismo material del stent o incluso la droga, si pudiera generar una respuesta inflamatoria, ya sea con infiltrados células gigantes o sinófilos, que promoviera eh, estos eventos adversos, la trombosis. Entonces, todo esto pues llevó a un redesarrollo, rediseño de los stents liberadores de fármaco, con lo que entramos a la segunda generación. Ahorita vamos a hablar principalmente de los stents liberadores de everolimus. Tenemos, inicialmente salieron estas dos plataformas, el Science, el Promus, Element, que ambos liberaban everolimus. Y aquí vienen algunos de las mejoras que se han observado con mayor relevancia, que es en relación al polímero. Ambos utilizan el mismo polímero tal cual, es un copolímero, o sea, son dos polímeros ahí, fluorados, ¿sí? Esto los vuelve pues mucho más biocompatibles, prácticamente son biocompatibles, ¿sí? El bilidinel fluorado y hexafluoropropileno son los polímeros utilizados, ¿sí? Y tienen, además de ser como el portador del fármaco, también tienen características antitrombóticas, ya que se unen a la albúmina, evitan que el fibrinógeno se una al polímero, ¿sí? Lo cual los vuelve pues, más resistentes a la adhesión de trombos, ¿no? Y de plaquetas. Y bueno, las plataformas de los stents, aquí son de cromo cobalto, ¿sí? Con struts cada vez más delgados, ¿no? 81 micrómetros para estos dos del grosor de los stents, y ya son de diseño de celda abierta. Entonces, pues, en relación al diseño y el tipo de polímero, se ha encontrado que un stent con struts mucho más gruesos, sí, es más susceptible a la adhesión plaquetaria en comparación con un stent que tiene struts más delgados. Sin embargo, no solamente juegan un papel el tamaño del stent, de los struts, sino también el, el polímero, porque aquí podemos observar en relación al Science, ¿sí? Que tiene struts de 81 micrómetros, igual que este. Sin embargo, la incidencia, bueno, la relación de la adhesión plaquetaria es todavía mucho menor, y esto va en relación al polímero que tiene, ¿no? Este es un stent metálico tal cual, sin polímero, sin droga. Esto, pues, lo vieron en estudios in vitro. Algunos estudios que comparan el stent liberador de everolimus contra el de paclitaxel, y observamos reducciones del 35% más o menos en la incidencia de MACE en general, muerte cardíaca, infarto, revascularización de vaso diana. También, bueno, aquí ya únicamente ya no es el MACE, sino es específicamente en el vaso diana, guiado por isquemia, ¿sí? Reducciones del 40%. ¿Sí? Ahora, en relación a la seguridad del trombosis del stent, estos stents de segunda generación, comparados con el Taxus de primera generación, observaron una reducción del 70% en la incidencia de trombosis del stent, ¿sí? Esto a 2 años. Entonces, con significancia estadística, demostrando que pues este nuevo diseño de los stents era de mejor eficacia y de mejor seguridad. Ahora, también se desarrolló otro
otro stent derivado del Promus que hemos comentado antes, otro liberador de everolimus, pero ahora con una plataforma de platino cromo, ¿sí? En este es el Promus Premier, el stent. En este estudio el Platinum se comparó contra el Science y el Promus Element, que son los de cromo cobalto, con la teoría de que la menor concentración de níquel que se pueda obtener en estas nuevas plataformas, con estas nuevas aleaciones, pudiera generar menor respuesta inflamatoria y mejores desenlaces. Sin embargo, en la falla del vaso Diana, más o menos el seguimiento del endpoint primario fue a los 12 meses, no hubo diferencia, pero también a 48 meses tampoco se observó diferencia significativa entre ambas plataformas. Básicamente la incidencia de trombosis del stent en ambas plataformas fue exactamente la misma, de 0.7%. Entonces, otra de las drogas, de los fármacos que tenemos disponibles son el Resolute, ¿sí? El Resolute Integrity, Resolute Onyx, que son stents que utilizan sotarolimus, otro análogo del sirolimus, ¿sí? Y utilizan un polímero que se llama, diseñado por ellos, que se llama Biolinks, ¿sí? Que prácticamente es un polímero biocompatible, ¿sí? Compuesto de tres polímeros distintos y tiene una porción hidrofílica y otra porción lipofílica. El stent que utilizan es la plataforma del driver, ¿sí? Es un stent de cromo cobalto, 91 micras los struts y de celda abierta. También lo han estudiado, en este estudio lo compararon contra el Science, el Resolute All Commerce, y el porcentaje de falla del vaso tratado, pues prácticamente a 5 años, prácticamente sin diferencia, ¿no? Cumpliendo los criterios para no inferioridad. De manera que, bueno, digo, existen una cantidad impresionante de estudios en los cuales comparan liberador de sirolimus de primera generación contra everolimus cromo cobalto, everolimus cromo plata, cromo platino, cromo, platino, así como, ajá, bueno, hay una cantidad impresionante de estudios, y bueno, prácticamente la mayoría de los stents de segunda generación han mostrado beneficio tanto en comparación con el stent metálico, así como beneficio en relación al stent de primera generación. Y esto pues nos lleva a la pregunta de que ya es suficiente, ya hemos alcanzado pues una tasa de efectividad y de seguridad apropiada y ya no necesitamos investigar más. Pues básicamente la respuesta inflamatoria en el vaso, específicamente hacia el polímero, continúa, ¿no? Y esto es otro de los puntos en los que se abren opciones terapéuticas o opciones de modificaciones, ¿sí? Igual el polímero, una vez que se avanza en alguna arteria compleja, se puede dañar, se puede romper este polímero y resultar en una zona que favorezca el depósito de trombos y de plaquetas. Ahorita vamos a ver eso. Igual los stents, a pesar de su diseño, siguen presentando problemas mecánicos como ruptura o fractura del stent o deformación longitudinal, sobre todo durante los procedimientos. Y esto es lo que les comentaba en relación al polímero. Una vez que, o sea, si nosotros metemos un stent a través de una lesión que se encuentra fibrocalcificada, o sea, o muy tortuosa, ¿sí? La misma placa puede lesionar el polímero, ¿no? Lo cual va a conllevar a que esto sea unido para que se formen o se acumulen o se alojen trombos y pues trombosis del stent, ¿no? Asimismo, estas zonas pues van a ser zonas que no van a liberar de manera apropiada el fármaco que llevan disuelto en el polímero, entonces van a ser más susceptibles a mayores desenlaces, mayor incidencia de restenosis.
Igual, con el paso de los años, si bien es cierto que la tasa de la incidencia de restenosis intrastent es mucho menor con estos stents de nueva generación, de segunda generación, que son la generación prácticamente actual en la que nos encontramos, no están exentos de que pues, inicialmente existe algo de hiperplasia intimal, ¿sí? Con posterior depósito de partículas lipídicas, ¿sí? Que generen una placa dentro del stent, ¿sí? Dentro de esta hiperplasia intimal que inicialmente se había formado, con pues todos los datos de susceptibilidad o de riesgo que pueda tener una placa con el thin cap fibroateroma y demás, y que pueda romperse y ser susceptible de otro síndrome coronario agudo, ¿no? Y esto pues, lo hemos observado en estudios de necropsia, que la neoaterosclerosis se puede presentar, se sigue presentando en una proporción bastante importante en los stents de segunda generación. De manera que, bueno, ¿qué podemos mejorar, ¿no? en este tipo de casos? Bueno, inicialmente podemos reducir el tamaño de los struts, ¿no? A menor tamaño, menor metal, menor tamaño de los struts que tengamos en la arteria, pues va a ser menor respuesta inflamatoria en la pared del vaso, va a ser mucho más rápido la reendotelización y por consecuente, pues menores eventos adversos. Y en este estudio, BioFlow 5, 1,334 pacientes compararon dos stents, el Science contra el Orciro. El Orciro es un stent que se considera como ultra delgado en sus struts, son de 60 micrómetros, y el Science pues 81 micrómetros, ¿no? Ambos de cromo cobalto. El Orciro también tiene como otra característica principal, que tiene un polímero bioabsorbible, a diferencia del polímero durable que tiene el Science. Y el endpoint primario fue falla del vaso tratado a un año, ¿sí? Y observamos que efectivamente una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? En relación al Orciro, que tuvo menores tasas en comparación con el Science. Hay algunos metaanálisis que valoraron esta cuestión, ¿sí? Los clasificó como struts ultradelgados, aquellos que eran menores de 70 micrómetros, y los gruesos, que eran mayores de 70 micrómetros, ¿no? De stents de segunda generación, 10 estudios controlados aleatorizados en este metaanálisis, más de 11,000 pacientes, en los cuales en la revascularización del vaso tratado, se observa que sí, efectivamente hay una tendencia a preferir o a favorecer el uso de los stents ultradelgados. Esta diferencia no logra la diferencia significativa en relación a la trombosis del stent definida o probable, pero sí se observa cierta tendencia a que estos stents con struts más delgados pues sean menos susceptibles a la trombosis del stent y a la revascularización en un futuro. ¿Sí? Otro de los posibles soluciones a todos estos problemas es hacer un polímero que sea bioabsorbible, ¿sí? Como ya habíamos comentado, el polímero puede condicionar respuesta inflamatoria en el vaso, y lo cual puede llevar a mayor hiperplasia intimal y mayores tasas de restenosis. Asimismo, mayores tasas de trombosis del stent. En este otro metaanálisis, 69 estudios controlados, aleatorizados, más de 80,000 pacientes en stents de polímero bioabsorbible que utilizan como droga principal el Violimus, se compararon contra stents liberadores de fármaco de polímero durable, ¿sí? Y básicamente, en relación a trombosis del stent, ya sea definida o probable a un año, únicamente mostró ser superior esta plataforma de stent al stent metálico, ¿sí? Sin embargo, los stents liberadores de fármaco, todos, incluso los de primera generación, Paclitaxel, Sirolimus, no completaron una diferencia significativa, al menos a un año. En el largo plazo, el seguimiento ya más de 5 años, sí se observó que, bueno, se acentuó la diferencia que se había observado contra los metálicos, se acentuó un poquito más cargado
hacia favorecer el stent de polímero bioabsorbible en comparación con el de paclitaxel. Y en este caso en específico, contra el liberador de sotarolimos, que es el Endeavor, que fue el primero de los desarrollados, que utilizaba fosfirilcolina, no utilizaba el mismo polímero que se utiliza en Resolute actualmente, que es el BioLinks. Y entonces este stent en específico de segunda generación fue uno de los más débiles, y bueno, con él sí también mostró beneficio. Entonces prácticamente esta idea del polímero bioabsorbible, que va a dar un beneficio muy grande sobre los otros stents de segunda generación, pues parece ser que no. Sí, yo creo que el stent de polímero bioabsorbible más popular y más conocido, pues es el Synergy, sí, que es liberador de verolimus. Igual tiene una plataforma de cromo platino, que es el Element, ¿sí? Con struts de 74 micrómetros. Y aquí el relevante, pues, es el polímero que tiene, ¿no? Que es un polímero bioabsorbible, si es de ácido glicólico poliláctico, ¿sí? Por sus siglas en inglés, PLGA, ¿sí? Que logra una absorción máxima en 4 meses. Y este polímero se encuentra de manera abluminal, ¿sí? No se encuentra alrededor de todo el strut, sino solamente la porción que va a estar en contacto con el endotelio. Por esto se logra una liberación del fármaco, pues, en 3 meses, más o menos. Está estudiado también, se comparó contra el Promus Element, ¿sí? Otro el liberador de verolimus con polímero durable, ¿sí? Sin encontrar diferencias significativas entre uno y otro, logrando alcanzar el punto para la no inferioridad. Entonces, ya vimos que, pues, poner un polímero que se degrada solo, pues no nos da grandes beneficios, pero ¿qué tal poner un stent que no tenga polímero, pero que tenga la capacidad de liberar fármaco, ¿no? O sea, básicamente un stent metálico, pero que libere fármaco, ¿no? Sin polímero. Para esto, bueno, el que vamos a presentar aquí a continuación es el BioFreedom, ¿sí? Que tiene como droga el Biolimus, ¿sí? Y el stent está configurado de esta manera. En la porción abluminal del stent, del strut, se encuentra como corrugado, como rugoso, ¿sí? Y en estas rugosidades, en estos espacios que se crean, es donde se impregna la droga, ¿sí? Básicamente, pues el sustento de esto es evitar la reacción inflamatoria que pueda desarrollar el polímero, ¿sí? Evitar que el polímero se dañe o se desgarre, se rompa, y que en algunas porciones donde está dañado el polímero, pues no tengamos liberación de fármaco, ¿no? De esta manera, pues podemos hacer una liberación mucho más uniforme, y tenemos el posible escenario de una reducción temprana del uso de doble integración, ¿no? Entonces, el material con el que está hecho este stent es metálico, es de acero inoxidable, tiene struts grandes que son de 120 micrómetros, ¿sí? Y pues nada más. ¿Por qué escogieron el Biolimus, esta droga? Pues esta droga todavía es 10 veces más lipofílico que el sirolimus y que el resto de los análogos. Entonces, una vez que la droga entra en contacto con el endotelio, pues tiene un tiempo de acción muy mayor, ¿no? Ok. Entonces, este lo estudiaron en el Leaders Free, y bueno, en este endpoint guiado por clínica de la revascularización del vaso tratado, pues sí se observó que este stent tenía tenía mejores resultados en comparación a un stent metálico, ¿va? Entonces este stent, a pesar de no tener polímero, sí se comportaba como un stent liberador de droga, ¿sí? En comparación con un stent metálico, ¿sí? Y en este estudio fueron pacientes que tenían muy alto riesgo de sangrado. En el compuesto de seguridad, a un año se ha valorado por muerte cardíaca, no hubo diferencias, infarto miocardio, se observó mejoría en el uso del stent, el BioFreedom, que por cierto este stent pues no se llama
drug-eluting stent, que es un drug-coated stent, ¿no? Un stent cubierto de droga, no tanto liberador de droga. Pero lo que llamó la atención es que pues unas tasas de trombosis del stent, ya sea definitiva o probable, muy similares, sin diferencia en ambos, ¿no? O sea, comparado con un stent metálico, prácticamente tiene el mismo riesgo de trombosis del stent. Entonces esto, pues, levantó este, algunas sospechas sobre la seguridad de este stent. Otro de los stents que tienen droga, pero no tienen un polímero, es este. Este es el stent relleno de droga, drug-filled stent, ¿sí? En el cual pues es un stent que está conformado de 3 capas, básicamente, una capa externa de cobalto, ¿sí? Que le va a dar pues, la fuerza y la resistencia al stent. Una capa media de tántalo, ¿sí? Que se encarga de brindarle la radiopacidad al stent. Y la capa interna prácticamente la remueven y dejan un espacio en medio en el cual se va a llevar el fármaco, ¿no? En este caso es liberador de sirolimus. No tiene ningún polímero ni nada. Y obviamente esta parte, este agujero, pues es la parte abdominal, es lo que va a estar en contacto con el vaso. Dependiendo pues de qué tantos agujeros tenga el stent, cómo sea su disposición y demás, pues va a ser la manera en la que se administra esta dosis de este fármaco, ¿no? Y ya finalmente, otra de las posibles soluciones es que pues en realidad no haya un stent, o sea, poner un stent y que al paso del tiempo este stent se reabsorba, desaparezca por completo, y para esto se desarrollaron estas plataformas bioabsorbibles, ¿sí? La justificación de todo esto pues fue que se ha observado que pues la presencia de un cuerpo extraño en el cuerpo en general, pues en este caso en específico en las coronarias, pues va a desencadenar inevitablemente una respuesta en el tejido en el que está en contacto directo, y esto pues esa respuesta no solamente dura 6 meses, 1 año, 10 años, sino que mientras esté el cuerpo extraño ahí, pues va a estar permeable o permanente este riesgo, ¿no? Otro de bueno, hay pacientes en los que tienen enfermedad difusa, ¿no? Que tienen prácticamente se les hace un full metal jacket, entonces esto ya los deja pues con una arteria cubierta de metal completamente, los saca de ser susceptibles para alguna colocación de algún puente aortocoronario, igual que todo este metal pues va a alterar la vasomotilidad de la arteria, ¿sí? Incluso en pacientes que tienen restenosis intrastent y que están tratados con un stent intrastent, pues es capa tras capa tras capa de stent. Entonces todo esto va a generar pues mayor riesgo de restenosis y de trombosis. Entonces todo esto lleva a desarrollar plataformas que pues, o sea, hagan la función del stent y después desaparezcan, ¿no? Algo así como, por ejemplo, si tienes una fractura en el brazo y te ponen un yeso, después de algunos meses el hueso va a sanar, ¿sí? Pero ya una vez sanado el hueso, pues realmente no es necesario que tengas el yeso. Lo ideal sería que te quites el yeso y sigas normal. Bueno, más o menos ese es el sustento, ¿no? De utilizar unas plataformas absorbibles. Y esto es sobre este riesgo que les comentaba que es permanente, ¿sí? Conforme van pasando, bueno, el primer año, este es otro estudio recientemente publicado, en el que después en color azul está el metálico, color rojo tenemos el liberador de droga de primera generación y de segunda generación. Entonces, en el primer año, pues sí, efectivamente tenemos menor incidencia de eventos cardiovasculares en, en los liberadores de drogas. Sin embargo, si se dan cuenta, al final del primer año tenemos 5% en los de segunda generación, pero este 5% después del año, si a los 24 meses, ya sigue elevándose, 36 meses, 48, 60 meses, y llega a estar hasta el 8.3%. Igual en, en esta tabla, ¿no? O sea, básicamente cada año está aumentando más o menos un 2% los eventos que se puedan presentar
no solamente en los metálicos, perdón, los metálicos, no solamente en los de primera generación, sino los de segunda generación. Y esta línea, francamente, va en ascenso, o sea, no se ve que ya se esté aplanando la curva, ¿sí? Sino que sigue en un ascenso bastante pronunciado, ¿no? No hay meseta, pues. Aquí se analizaron 21,000 pacientes en este estudio. Sí, entonces, bueno, llevó al desarrollo de las plataformas bioabsorbibles, si no son propiamente stents, sí, en inglés son los scaffolds. Sí, estas plataformas bioabsorbibles, pues básicamente están desarrolladas, están diseñadas con algún polímero o algún metal. Sí, en el caso de están hechos de magnesio, sí, que es un metal, pero la mayoría de ellos están desarrolladas por un polímero. De estos polímeros, pues el ácido poliláctico, ¿no? Y bueno, hay varios diseños. Y bueno, esto es lo que se ha demostrado. La parte de arriba es en un modelo porcino, la parte de abajo es un modelo humano con imágenes de OCT. Y podemos observar que a los 36 meses prácticamente el polímero, que sería esto blanco, ya desapareció por completo y ya tiene una matriz ahí en su lugar, ¿no? Y pues aquí vemos la imagen a un mes por OCT, ¿sí? 12 meses, 24 meses, ya vemos que algunos de los scaffolds han desaparecido, ¿sí? Y prácticamente para los 36 meses ya desaparece por completo. Y esto, pues, esta arteria, digo, igual tiene algo de hiperplasia no intimal, pero nada que ver en comparación con, con los otros plataformas. Sí, aquí vemos, por ejemplo, una comparación de un stent liberador de fármaco, cómo puede tener este desarrollo de hiperplasia intimal o neoaterosclerosis, ¿sí? A diferencia del que fue tratado con una plataforma bioabsorbible, ¿sí? Sin olvidar, pues, de que la movilidad de estos vasos y demás está conservada prácticamente. Este vaso, en dado caso que en algún momento se necesite, es susceptible de cirugía de revascularización, a diferencia de estos, ¿no? Otro de los puntos favorables para este tipo de plataformas es en las bifurcaciones. Vemos aquí el vaso se dirige hacia acá y este es el ostium de una bifurcación. Sí, y bueno, no salió bien aquí la imagen, pero bueno, aquí salía la imagen del stent, ¿sí? Bueno, aquí la podemos ver precisamente. Aquí se observa el strut más o menos que se encuentra ocluyendo parte del ostium de esta bifurcación. ¿Sí? Conforme va pasando los años, desaparece y prácticamente el acceso a esta bifurcación, a este ramo secundario, pues está completamente normal y no se ve entorpecido por algún strut que esté por ahí, cosa que pues es imposible de solucionar con las otras plataformas, ¿no? Finalmente, bueno, hay varios estudios, ahorita nada más voy a hablar del Absorb, a 3 años, un seguimiento de 3,300 pacientes, en el cual compararon esta plataforma bioabsorbible contra stents liberadores de Verolimus, cromo cobalto, Promus, Science, ¿sí? Y observaron que pues en la falla del vaso tratado, pues sí existía mayor incidencia de eventos en el brazo del bioabsorbible, ¿sí? Asimismo, la trombosis del dispositivo a 3 años, pues fue mayor en el dispositivo absorbible. Ya esto será tema de otra plática, pero existen algunas condiciones especiales, algunas técnicas específicas para la implantación correcta de una de estas plataformas. No han muerto del todo todavía, pero sí su uso se detuvo precisamente por estos resultados. Entonces, básicamente, finalmente, ya para concluir, pues todo este camino que hemos recorrido los intervencionistas, después de que logramos subir la piedra, así como Sísifo, llegamos a un punto en el que ésta se cae y vuelve a rodar porque nos topamos contra otro tipo de
de complicaciones, y cada vez, conforme los avances tecnológicos se van presentando y los vamos aplicando a nuestra práctica, pues logramos mejorar y disminuir cada vez más la incidencia de complicaciones y de eventos adversos en pacientes que son tratados con estos dispositivos. Luego la bibliografía, y pues sería todo. Muchas gracias.